Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de repetir lo que hacemos a través del canal 16, del canal 18 y del canal 85. De lunes a viernes a las 8 de la noche y luego lo ponemos en De Primera Mano RD. A esta hora recibimos a nuestro distinguido amigo, Julio César de la Rosa Tiburcio, Tiburcio de la Rosa. A mí me gusta siempre decirle eso a la gente para ver con qué apellido se sienten más identificados. Aunque yo sé que él tenía una relación especial con su papá, que lamentablemente murió hace poco. Julio César, bienvenido. Gracias, complacido de poder tener este conversatorio tanto contigo, Niel, como con Delvi, que tiene una triple localidad. Sí. Constanza, La Terrena y Santo Domingo. Ya yo no dudo que él llegue a la presidencia, porque esos dos saltos que él ha dado, ya lo próximo es la presidencia. No, tremendo, de verdad. Bueno, lo del apellido, tú sabes que particularmente uno se identifica, y yo siempre traté de eso, de que mencionen el apellido de mi madre. Y con orgullo me gusta que identificar los dos apellidos, de la Rosa Tiburcio. Y esos Tiburcios de Constanza, que son gente muy trabajadora, ¿ven? Constanza, Jarabacoa, San Cristóbal, que es de donde proviene mi madre. Julio César, muy buena. Te hemos escuchado siempre, no ahora, con mucho activismo respecto a la lucha contra la corrupción. Cuando uno escucha a Doco, ve a Julio César, y cuando escucha a Julio César, ve a Doco. ¿Cuánto ustedes estiman que se ha llevado la corrupción en República Dominicana? Bueno, hay varios datos que han dado, recuerdo en el 96, el presidente Leonel Fernández decía que el 35% del presupuesto se lo llevaba la corrupción. Estamos hablando que Leonel Fernández heredó el último presupuesto del presidente Balaguer, que fue de 26,000 millones de pesos. Lo que hoy maneja el Ministerio de Educación 8 veces. Sí. Y partiendo de esa aproximación que él hacía de que el 35% se iba en corrupción, pues con un presupuesto de 1 billón de pesos, estaríamos hablando que unos 300 mil millones de pesos se quedan en los bolsillos de alguien. No necesariamente se puede calcular de que del billón 300,000 no cumplieron el objeto, sino que por prácticas que se hacen extra ejecución del presupuesto, pues les retorna beneficio. Porque hay algo que debemos tener claro. El problema de la corrupción no es porque el Estado de por sí es muy estricto para sacar un peso del presupuesto, tiene que tener la justificación y toda la verificación. Ahora, el time de la corrupción no está en tomarlo del presupuesto. Tráfico de influencia, prevaricación, malversación, que vemos con mucha frecuencia, que era parte de lo que nosotros le señalábamos a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados cuando aprobaron el proyecto de Código Penal. Pusieron que la corrupción se castigaría con pena de 4 a 10 años. Nosotros dijimos, no, pero espérense, que la corrupción no es un delito. La corrupción es un concierto de delitos. Entonces se puede poner un título sobre la corrupción y hacer la lista de todas las manifestaciones de corrupción. Hay una corrupción que es hay un delito de corrupción que es la malversación de uso. Por ejemplo, el director de una entidad pública que tiene una retroexcavadora, pues él no se la robó, pero la mandó a la finca y se la prestó a un amigo para hacer una excavación. Entonces, esa es parte de lo que es ese listado de delitos de corrupción que deben separarse y debe recibir una sanción y debe estar en el Código Penal, que actualmente no lo hay. A diario vemos cómo andan funcionarios en vehículos del Estado, y ni hablar cuando hay algún acto proselitista, que utilizan el combustible del Estado y los vehículos de instituciones del Estado. Entonces ahí se pone de manifiesto lo que es la malversación de uso. Y tú viendo todo eso, Julio César, yo veía
y te voy a hacer una pregunta doble y luego le doy la oportunidad a Elvin. Yo veía, por ejemplo, que tú hacías un reclamo ante la Procuradora General de la República porque no se te había entregado una información respecto a los gastos de Fitur, que eso fue un concierto de gente que fueron auspiciados por el Estado, para llamarlo bonito. Pero también te hemos visto en otros casos. Yo te pregunto ahí, ¿qué piensas tú de la gestión de la actual procuradora? ¿Ha cumplido los requisitos o ha llenado el vacío existencial que hay respecto al tema de la corrupción? Y número 2, ¿cuál ha sido la respuesta de la Procuraduría frente a todos esos aspectos que tú has reclamado de que el pueblo tiene que devolvérselo? Bueno, aclaro, fue una acción de amparo que hicimos, y no con lo de contra los organizadores de la feria, sino específicamente con una entidad que auspició, que promovió la celebración de esta Feria Internacional de Turismo. Y elevamos una acción de amparo y tuvimos respuesta. No la Procuraduría, porque la Procuraduría no tiene ningún tipo de intervención en lo mismo. Ahora sí que le hemos, no pedido a la Procuraduría, le hemos llevado, nosotros llevamos ante el Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el caso del INAVIE, donde las informaciones y la documentación que nosotros aportamos, esto pudo haber representado para el Estado cerca de 10,000 millones de pesos. ¿Cuánto? 10,000 millones de pesos. No me digas. Y nosotros llevamos esa denuncia. Nos encontramos precisamente, y esto lo hemos estado poniendo, haciéndolo público toda esta semana, que en el Plan Anual de Auditoría de la Cámara de Cuentas 2023, que contempló auditar 79 instituciones públicas, que apenas es el 5.1% de la totalidad de las instituciones, lo que significa que es una cantidad irrisoria, porque deben auditarse todas, sobre todo las que más recursos manejan, ejecutan. Y nos encontramos que la Procuraduría le había solicitado a la Cámara de Cuentas una investigación especial sobre el caso del INAVIE, y fue colocada en el cronograma de auditorías dentro del Plan Anual de Auditoría, que penosamente se dividen en 4 trimestres. El primer trimestre, enero-marzo, contemplaba 12 auditorías, entre ellas una auditoría al Ministerio de Educación a la gestión 2020-2022. A Furcal. Efectivamente. Pero también la investigación especial solicitada por el PECCA de el manejo en INAVIE, y debió iniciarse en el segundo trimestre, abril, junio. Penosamente, O'Neill, Delvis, Sí. no se ha iniciado la primera. ¿Qué está Esa Cámara de ocurriendo? Cuentas, que tiene la responsabilidad de fiscalizar el gasto a posteriori, no ha iniciado la primera auditoría, y por eso nosotros también accionamos ante el Congreso, específicamente ante la Cámara de Diputados, solicitando que proceda a iniciar el proceso de juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas, porque no solamente el conflicto del que hemos tenido conocimiento, Sí. sino que ha abandonado sus roles. Estamos hablando que recibe un presupuesto considerable, y los auditores están sentados. ¿Tú crees que eso es a Eso- propósito, Julio César? Para mí, que a propósito, Eso es producto de la- eso fue un plan, Sí, sí, es mi concepción, porque precisamente no puede ser casual. En el programa Fuera de Récord que hicimos previamente, que el día que se haga lo inverso, de que salga el que uno hace fuera de récord, sería el de mayor impacto. Hablábamos precisamente de que la casuística no es una categoría filosófica ni política. No. Entonces nada es casual. Cuando nosotros comenzamos a indagar y tenemos las informaciones que hoy tenemos en nuestras manos de un plan de auditoría que no lo conoce nadie, porque no ha sido publicado, colgado. Estamos diciendo Pues nos entonces, Julio encontramos- César, sí. Ajá, continúa. Nos encontramos que esas 79 auditorías que debió iniciarse en enero, la elaboración de la misma, corresponden
a la gestión de gobierno. Todas las instituciones, por ejemplo, está el Ministerio de Educación, que ejecutó en el 2021 164.000 millones de pesos y en el 2022 ejecutó 179.000 millones de pesos. Casi nada. Dios. Entonces, tenemos también a la Liga Municipal Dominicana, que de repente, de una ejecución en el 2020 de unos mil y pico de millones de pesos, en el 2021 unos 900, en el 2022 casi 8.000 millones de pesos. La Liga De 1.000 Municipal a 8.000 Dominicana. pesos. Estamos hablando que la Liga Municipal Dominicana entonces maneja más dinero que la mayoría de ayuntamientos de la República Dominicana juntos y ella no tiene ninguna obligación directa con la ciudadanía. Estamos solicitando el desglose de esa ejecución presupuestaria porque nos luce que hubo un incremento que pudo obedecer a un incremento en acercarse al % que establece la ley que debe llegar a los ayuntamientos, pero la proporción no nos da realmente de que se trate de eso, pero por ello estamos indagando. Pero también tenemos que ahí está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, está también para ser auditado la dirección o el Viceministerio de Deuda Pública, en donde se ha contemplado que debe auditarse financieramente cerca de 372.000 millones de pesos. Dios. Entonces eso corresponde a esta gestión y por eso nosotros responsablemente dijimos que el conflicto en la Cámara de Cuentas ha impedido que la gestión del presidente Luis Abinader sea auditada, porque las auditorías contempladas en el Plan Anual de Auditoría 2023, a diferencia de unas 3 instituciones que contempla el 2019, pero en su gran mayoría el fuerte de las auditorías a realizar comprende, o el alcance de esas auditorías son 2020, 2021 y 2022. No la gestión 2016 y 2020, que sí está contemplada una investigación especial a lo que fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que tenemos la percepción que se trata del tema de visita sorpresa, Ahí hubo problemas. que está dentro de las investigaciones especiales, que son 84. Una pregunta, Julio Sí. César, ahí, y perdona que te interrumpa. Yo escucho algunas de las instituciones que tú mencionas y yo digo, haciéndome el tonto aquí rápido, digo, Julio César, ¿qué ha pasado con la auditoría al Ministerio de Viviendas, donde está el señor Bonilla? Por 2 razones que me llama la atención. Número 1, hay un informe que hace el Ministerio de Hacienda, la unidad antifraude del Ministerio de Hacienda, diciendo que hay graves irregularidades en el comportamiento de este señor, de la Contraloría. Y al mismo tiempo, junto con ese informe, le llega a uno a la mente el canódromo, que de forma mágica ya nadie habla de esa vaina. Parece que a nadie le preocupó que esos terrenos... Se va a seguir, se va a hablar y mucho. Sobre Entonces yo te robo del pregunto, ¿qué canódromo piensa se habla? Doco de eso? Claro, mira, Ajá. no hay ciudadano ni organización que le haya dado seguimiento a lo que fue la OISOE, que fue heredada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hace más de 12 años nosotros venimos solicitando informaciones respecto a la ejecución de varios contratos que ya han tenido un incremento, no del 25% que establece la ley 340-06, sino que algunos de ellos superan probablemente el 1000%. Oh, Dios mío. Y estamos hablando de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, del Hospital Luis Cabral Ibáez de Santiago y del Hospital San Vicente de Paúl. Nosotros hemos venido solicitando estas informaciones. Como la continuadora jurídica de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obra del Estado es Edificaciones, Vivienda y Edificaciones, le hemos estado formulando, y las evaluaciones que nosotros hemos hecho de la información recibida
es que se ha violado flagrantemente la ley 340-06 respecto a las adendas. La 340-06 es la ley de compra y contrataciones. ¿Usted presume que en el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, que antes era la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, se violó la Ley General de Compras y Contrataciones? Se violó en el pasado y se ha continuado violando. ¿Qué cosa? Tú traes a colación un tema que, como bien tú señalas, aquí penosamente un tema saca otro tema. Y nos encontramos, precisamente estamos haciendo una evaluación sobre las declaraciones juradas de patrimonio. Y nos hemos encontrado con muchas bellezas. ¿Cómo cuáles? Vemos cómo un ministro, un director, sujeto obligado a presentar declaraciones juradas de patrimonio, Sí. te coloca en la declaración jurada de patrimonio que es propietario de tal sociedad comercial, que posee 20 acciones, el 50% de las acciones. Esa sociedad comercial es propietaria de varios inmuebles, vehículos, yates, fincas. Como se trata de solamente establecer cuál es tu participación accionaria en sociedades comerciales, no el desglose de lo que tiene esa sociedad, y que la Cámara de Cuentas, como depositaria de las declaraciones juradas de patrimonio, ha debido investigar para ver si esas empresas que usted señala ahí, esas empresas son suyas o si usted la compró después que usted es funcionario. Sí. ¿Y cómo se puede lograr eso? Con registro mercantil, algo que nosotros venimos haciendo. Algunos incumbentes que se presume... Sí, para cerrar ese. Ajá, continúa. Para cerrar ese. Entonces, nos hemos encontrado con eso y a propósito de una investigación que estamos haciendo sobre un exfuncionario que estuvo al frente de una entidad muy neurálgica, muy sensible, que ya no está, pero que una empresa vinculada pues salió a relucir como beneficiaria de compras y contrataciones. Entonces, en ese ejercicio nos hemos encontrado, por ejemplo, tú te refieres al ministro de Vivienda y Edificaciones. Yo creo que nada más en República Dominicana se admite, se permite que un funcionario que desarrolla su actividad comercial en un sector específico vaya al frente de una institución. Nosotros estamos esperando a ver los proyectos de esas empresas que están en su declaración jurada de patrimonio, soliciten los permisos para construir ante el ministerio, que el dueño de esas empresas es el ministro. Estamos diciendo que, por ejemplo... Manda la carne con el gato. Mire qué va a pasar. Mañana el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla Sánchez, accionista mayoritario de la empresa que adquirió los terrenos del Canódromo. CBS Development. 285,000 metros a un costo muy inferior del que se presume que el Banco Central de la República Dominicana, 4 años después de haberlo cotizado, se lo vendió al mismo costo del 2017, pero esa empresa, haciendo uso de las facultades legales, solicita ante el ministro permiso para la construcción de X edificación. Firma Carlos Bonilla Sánchez, presidente de CBS Development, a solicitarle permiso a Carlos Bonilla Sánchez, ministro de Viviendas y Edificaciones. ¿Y qué va a pasar ahí? Conflicto de intereses. ¿Pero a quién diablo se le ocurre eso? Bueno, en República Dominicana y al presidente Luis Abinader, porque por lo menos se debió guardar la forma y no colocar al frente de una institución a una persona que se maneja empresarialmente hablando en esa misma actividad, en ese mismo rubro. Pero no es que nos estamos inventando, no. Es que está en su declaración jurada de patrimonio, inclusive la empresa que adquirió los terrenos del Canódromo, y es lo que ha llamado la atención porque, sin lugar a dudas, solamente que haya sido el resultado de una rifa en donde se tomen los nombres y en frente de un notario público introdujo la mano y sacó el globo agraciado, tú puedes admitir de que este fue un proceso que respondía por lo menos a los estándares
ético ¿Qué tan y de que no sano haya fue? sido el resultado de un tráfico de influencia por su condición ¿Usted de ministro. presume que el departamento que tuvo que ver desde el Banco Central, desde el Santo Banco Central de la República Dominicana, cuyo banco logra desde los medios de comunicación ejercer una fuerza para que no se hable de ningún tema que le perjudique, se presume que desde ese departamento que dirige una connotada dama de nuestro país hubo tráfico de influencia, prevaricación y demás para los fines de beneficiar al que más adelante iba a ser ministro de Vivienda con los terrenos del canódromo? Bueno, vamos a emplear el término la figura jurídica. La figura jurídica, sí, claro. Le prevalece la presunción de inocencia, Siempre, pero también nosotros tenemos el derecho De presumir. de presumir de que por qué no se le vendió antes de ser funcionario, por qué se crea una situación que obligó al traslado inmediato de lo que operaba allí por todos los años del mundo. Entonces, de repente, vemos cómo el Estado carente de espacio, de terrenos, porque perfectamente ahí se podía construir un hospital, una ciudad de salud. El centro de en la entrenamiento de la región. policía que estamos pagando en un hotel por allá. 400 alquilado. millones de pesos No. pudo perfectamente ahí. Pero que vamos a está- construir un edificio para alojar a decenas de instituciones del Estado que están pagando alquiler hoy, con dinero el de un Ministerio pueblo de la que no Juventud, puede. Indotel. 20 mil millones estamos pagando 20. de alquiler, una vaina Sí, increíble. sí, no, un desastre. El Banco Central fue un irresponsable al regalar esos terrenos a quien sea. Entonces, ahí está. Y lo que particularmente nosotros, que como te dije, que de la OISOE, por suerte que la RAI de la OISOE fue una alumna aventajada, estudiante de Derecho, Sí. tuve la oportunidad de darle clase, me tiene paciencia porque casi mensualmente nosotros estamos solicitando informaciones. Pide información del hospital de San Pedro de Macorís, del hospital de Jarabacoa, para Ay, que tú Dios veas mío. cómo el señor Bonilla, de forma criminal así mismo. Yo estoy loco porque él me responde, me demanda, pero yo que vivo de esto, de gozarme esto. Señores, a la brava. Entonces, por suerte, nos tienen paciencia porque nosotros reiteradamente lo hacemos y es lo que nos ha permitido precisamente hacer este levantamiento Sí. de violación de la ley que establece que no se pueden hacer adendas por superior al 25% del costo original del contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Estas son de las cosas que se dan solamente en nuestro país. Entonces, estamos hablando que lo más importante de esto es que se va dejando constancia de cada una de estas diligencias y de cada una de estas manifestaciones, porque no todo es para siempre. No. Por ejemplo, nosotros hemos sufrido las consecuencias de no tener resultados cuantificables cuando llevamos a la justicia casos pertenecientes a la gestión del momento. Sí. Y lo esperamos cuando cambia la gestión, que cambian funcionarios del Ministerio Público, pues como que la cosa fluye. Y una muestra de ello. Todos esos casos fueron de los casos que se denunciaron, Sí. algunos que se llevaron ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, de que vino un Ministerio Público diferente, dijo, no, pero vamos a coger eso, que esto es lo que O sea, hay. usted está ¿Y tú- diciendo que para lograr éxito en el Ministerio Público de la República Dominicana, el funcionario tiene que estar fuera. Y usted Bueno, entonces ver a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero y esos semidioses en su momento. ¿Tú verlos crees, en el ¿Tú crees que si hubiésemos llevado lo de Donald y José Ramón, no prosperaba. hubiese prosperado? No. Bueno, nosotros lo hicimos en el gobierno de Leonel con 3 funcionarios entonces. Recuerdo, sí. Y nosotros no nos asilamos de casualidad. Sin embargo, a la salida del gobierno de Leonel, no a la salida del partido, porque permaneció el partido, pues cuando llevamos este caso o le dimos seguimiento, tuvimos respuesta efectiva. Sin embargo, usted ha reconocido que en el Departamento de Libre Acceso a la Información en el Ministerio de Vivienda, una alumna suya cumple con la ley. Eso es Todas, interesante. no, miren, Eso es interesante. debemos destacar que a la ley 200-04 se le está dando cumplimiento. Eso es excelente. Al momento. Y eso es parte de los logros que el ejercicio de ciudadanía ha tenido.
Qué bueno. En el año 2000, entre el año 2009 y al 2011, la Alianza Dominicana contra la Corrupción elevó cerca de 200 acciones de amparo. Solamente contra el Senado elevamos 25, que no cabíamos los abogados en el Tribunal Superior Administrativo. Pues ya nosotros, salvo algunas excepciones, que no quieren dar la información en tiempo oportuno, elevamos un amparo y nos dan la información inclusive en el tribunal. Qué Entonces, bueno. por Julio eso... César, no quiero que se me vaya esto, porque el tiempo se nos está acabando y a ti hay que tú vas a tener que venir aquí como panelista. Oye, Julio César, Incluyeme en la nómina. por favor, Y bien por que pagan favor. aquí, esta gente. Tú sabes que hace 2 semanas fuimos testigos de un hecho inédito, y es que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara, dio unas declaraciones explosivas en un programa que degeneraron en que el presidente de la Cámara de Diputados hasta lo amenazara. Hasta lo amenazó al final de un tuit. Espérate, tú verás que lo tuyo viene. Supuestamente el ministro denuncia nóminas que habían allí, en el ministerio que tenía el señor Jorge Mera, muerto, en paz descanse, pero que si estaban contra la ley, no importa quién estuviese allí. Él hace las denuncias y un grupo de dirigentes del partido en gobierno comienzan a enfrentar al ministro. ¿Qué piensa Doco de eso? Lo primero, que esa fue una posición política del ministro y recibió respuesta política. Es lo penoso de esto, porque él lo que debió haber hecho fue desde el principio desvincular a esa persona, y si había algún grado de responsabilidad contra algún promotor de eso, entonces llevarlo al Ministerio Público. No darle un uso político cuando se siente amenazado de que, o informado de que va a ser desvinculado del puesto. Inclusive, particularmente yo respaldé la posición de Pacheco en el sentido de que yo entiendo que la memoria de una persona que ya falleció, que no tiene cómo defenderse, y ante la ausencia de defensa de su propio hijo, que debió salir al frente, pues Pacheco lo hizo. Y me identifiqué con él por el hecho de que, con conocimiento de que este fue un acto eminentemente político y tuvo una respuesta política. Sí, porque lo que encontró Seara Hatton está ocurriendo en la mayoría de las instituciones públicas. Todo el que llega al gobierno llega con cuotas de compromisos, y al Estado, los partidos políticos, lamentablemente, llegan para hacer uso de los recursos del Estado. Si no, esperemos, cuando se acerque más la campaña de un proyecto reeleccionista, ver cómo va a aumentar el presupuesto correspondiente a nómina de las instituciones. Entra, supérate para que comience desde ahora. No, el ejercicio que estamos haciendo es el siguiente: de las instituciones que anunciaron de que habían encontrado y que habían reducido, y de que de tantos millones la dejaron en tanto, pues el salto que han dado del 2021, que es donde se hace la laraca, porque el 2020 ya el presupuesto iba corriendo, pero en el 2021 el presupuesto relativo a nómina es muy diferente al 2022. Sin embargo, eso cambió a partir del 16 de agosto de del 2020, cuando el presidente Luis Abinader asumió la rienda. No hay menos corrupción ahora que ¿Qué antes. cambió? Es que Está haciendo su ejercicio de PRMI. Es que la corrupción cambia de escenario. Usted está diciendo que Luis Abinader y su No, gobierno... no, Okay, eso okay. no, eso le está diciendo usted. Le estaba malinterpretando, profesor. El nombre de Luis Abinader El no presidente lo he de la mencionado. República. El presidente de No, la es que República. dejen al presidente afuera de esto. Él no tiene que ver nada con el gobierno. No, pero si hay corrupción en el gobierno, él es corrupto. No. Ah. Es que una cosa es Ajá. lo que se le pueda imputar. Ajá. Primero, las imputaciones de tipo penal son personales. Perfecto, sí. Nadie es responsable por el acto de otro. Sí. Particularmente yo estoy convencido de que la intención del presidente Abinader en materia de transparencia y lucha contra la corrupción es positiva. Sin lugar a dudas. El presidente.
pero el presidente. Ah, ok. Él es bueno, pero sus ministros son malos. Pero tú tienes hermanos, No, yo tengo hermanos y ninguno somos iguales. ¿Se compara el gobierno del presidente Luis Abinader al de Danilo Medina, por ejemplo, en materia de corrupción, Julio César? No. La comparación no podemos hacerla. Ah, ok. La comparación tenemos que hacerla el 16 de agosto del 2024. Cuando concluya su gestión. Cuando concluya. Primero, debemos tomar en cuenta varios elementos. El presupuesto, la deuda pública de uno y de otro, institución por institución. Por ejemplo, tú tomas un ministerio y tú lo vas a comparar en términos de lo que fue la ejecución de ese ministro y del anterior. Por ejemplo, instituciones que desde la óptica de Adoco al día de hoy, 31 de mayo de 2023, presumen que hay corrupción en este gobierno. No, mira, es que no se puede, la corrupción lamentablemente no se puede estipular como una práctica particular de una institución per se. Ah, ok. Por ejemplo, tú tomas los procesos de compras y contrataciones de una institución X, cumplieron con lo que establece la ley, pero el pliego de condiciones se lo pasaron por atrás a quien obtuvo el beneficio, al que ganó. En un proceso de comparación de precios, le dieron la información al que quieren beneficiar de que, mira, el presupuesto son 1.000 millones y debe fluctuar entre esto y esto. Entonces, eso es un acto de corrupción. Ahora, tú no tienes cómo cuantificarlo, sino como resultado de un proceso de investigación a raíz de que alguien se haya sentido afectado y haga la denuncia, pero donde de seguro vamos a encontrar es cuando se auditen la ejecución presupuestaria de esta gestión que debió comenzar en enero. Estamos ya mañana en el mes 6, junio, mitad de año, y no se ha iniciado la primera auditoría. O sea, no vamos a conocer si la ejecución del presupuesto por parte del gobierno de Luis Abinader se hizo correcto o no. Y por eso siempre nosotros nos hemos cuidado de no imputarle al presidente las actuaciones de los ministros y directores, producto de que no son responsables, que ha desvinculado a algunos. Una pregunta. Yo leía un artículo del periódico Washington Post que señalaba al actual presidente como responsable de los sometimientos de corrupción, pero con fines políticos. Yo te pregunto aquí como espectador de este tema, la persecución contra la corrupción, que es uno de los temas que tú luchas con la organización Adoco, que creo que es una de las mejores luchas que hace. Sí. ¿Tú crees de alguna forma que esta lucha ha sido viciada con el tema político? Y pensando en que las auditorías que están pendientes son precisamente de esta gestión. Mira, Oniel, no hay forma. Habrán algunas actuaciones que el Ministerio Público, quien encabece una de las procuradurías especializadas, tome una decisión de manera particular, sin contar. Ahora, a mí, no a Adoco, no quiero involucrar a Adoco, no. Julio César de la Rosa Tiburcio entiende que para procesar a un ex candidato presidencial, a dos ex ministros de primer orden y muy allegado al ex presidente de la República, el Ministerio Público no tiene cómo tomar esa decisión sin que el Ejecutivo tenga conocimiento. No que haya mandado ni que haya autorizado, bajado línea, pero por lo menos informado con él a sabienda que al informársele es para que diga sí o no. Pero tú sabes que mucha gente dice lo siguiente, Julio César. Ok, Donald preso, José Ramón preso, Gonzalo preso en su casa de vacaciones, como dicen algunos. Pero, por ejemplo, dicen, el ex contralor de este gobierno, Catalino, qué sé yo quién. Mi amigo, hombre decente, de Nagua, trabajador, impoluto. Sí. Ese mismo señor se le acusa
Sí. De hecho, hay documentación bastante fluida de que mientras él era contralor, tenía una compañía que le vendía al Estado, incluso le vendía a su propia dependencia. Entonces la gente dice, ven acá, le caemos arriba a lo del pasado, pero lo del presente no están haciendo moriqueta. Mira, tú sabes que ese es un caso que nosotros estamos investigando. Y con honestidad, porque uno no puede, bajo ningún concepto, teniendo conocimiento de informaciones que ha sido el resultado de un levantamiento que lo hemos hecho, realmente se puede apreciar de que esa empresa, él estuvo vinculado. Sin embargo, con anterioridad, él se desvinculó, transfirió las acciones. Y y parezco abogado de él, a Sí. quien no conozco. La justicia, un hombre justo que está a mi lado. Pero como tengo la documentación, hemos podido verificar, primero, que en las dos posiciones que él estuvo, en el momento que le compraron a esa compañía, bueno, ahí sentado estaba verificando una información que solicitamos, que me llegó y se la voy a compartir. De las instituciones que le compraron a esa empresa, que es de catering, o sea, de asuntos de bebida, comida, bebida y esas cosas. Esas instituciones que le compraron, a las instituciones que le compraron no estaban ni la tesorería ni la contraloría durante él fue director y contralor. De la misma forma, fue tesorero y contralor. De la misma forma que el monto, la cuantía, que era lo que nosotros entendíamos y sospechábamos que pudiera haberse presentado, no supera, en la totalidad de las instituciones, no supera los 8 millones de pesos, inclusive con anterioridad al 2020, del 2018, o sea que en la anterior gestión la empresa Picoteaba. había suplido. Sí. O sea que suplió mucho más en gobiernos pasados que en... No, prácticamente lo mismo, pero para nosotros no es relevante, hubiese sido relevante que durante su permanencia en estas instituciones hubiesen hecho negocio. Y también, como te dije, que perfectamente la Cámara de Cuentas puede verificar si esas declaraciones, si esas empresas que están en las declaraciones juradas de los funcionarios, realmente en qué tiempo compraron. Y nosotros pudimos accesar a las actas y pudimos comprobar de que sí él vendió las acciones antes. Señores, gracias Julio César por acompañarnos. Debo comprometerte para que regrese pronto porque quedamos a mitad. Claro. Yo tengo 1000 preguntas que hacerte. No, con gusto, porque esto más no es una entrevista, es una conversación. Un conversatorio. Muchísimas gracias. Ustedes también. Nos juntamos mañana a las 8 de la noche a través del canal 16, canal 18, canal 85 y por supuesto a través del canal de YouTube de Primera Mano RD. Hasta mañana si Dios quiere, dominicanos.